bienvenidos. Los invitamos para que tengamos un tiempo especial de alabanza al Rey de Reyes. Amén. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Vamos a cantarlo acá. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Oh Dios, vamos. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios, oh Dios, vamos. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se llene tu casa, vamos, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Oh Dios. Amén. Amén, iglesia. Gracias, Señor. Alzado puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? He alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y es Jehová.
alzado puertas, puertas cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Alzado puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? ¿Quién es este Rey de gloria? Es Jehová, Dios poderoso es Él, de los ejércitos, fuerte y valiente en batalla. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra y todo lo que en ella hay. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Y es Jehová, Dios poderoso es Él, Dios de los ejércitos, fuerte y valiente en batalla. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Jehová. Tu reino no tiene final, pues tuya es la tierra y todo lo que en ella hay. Rey de la gloria, Rey de la gloria es Muy buenas noches a toda la iglesia de Casa sobre la Roca de la ciudad de Tunja. Damos también una bienvenida a todos y cada una de las personas que están sintonizados nuevamente por este canal para escuchar la palabra de Dios. Damos un saludo muy especial a todas las personas también del sur de Colombia, a Mocoa, en Pitalito, Huila. Y también hacemos un saludo muy especial a las personas que de Nicaragua y de otros países también nos están observando. Darles una bienvenida, y a las personas que por primera vez se encuentran a través de este canal, quiero pedirles que permanezcan firmes y permanezcan en sintonía, de tal manera que podamos escuchar la palabra que el Señor tiene para esta noche. Quiero en este día traer un tema especial. Está consignado, vamos a tomar un texto bíblico que está en Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, y dice la palabra del Señor: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértela de mi parte. Vamos a orar por esta palabra. Señor, queremos darte gracias en esta noche y en esta hora por tu palabra, por tu verdad, porque dice la Sagrada Escritura en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Pido, Señor Dios mío, que sean iluminados los ojos del corazón, los ojos del entendimiento, para comprender la profundidad de tu palabra. Nos enseña las Sagradas Escrituras que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos de los huesos,
y disciernes el pensamiento y el corazón del hombre. Las Sagradas Escrituras dicen que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Te pido que no me llenes con tu Santo Espíritu y toques el corazón de cada persona que hoy va a escuchar este mensaje. Llénanos de tu presencia y que podamos aplicar lo que tu palabra nos enseña en esta noche. Te entrego el día de hoy, te entrego esta palabra, te entrego, Padre, dentro del cielo nuestras vidas, te entregamos, Señor, la vida de la humanidad, que en estos momentos está también gimiendo y muchas personas y muchas familias están sufriendo la muerte de sus seres queridos. Todas las personas que están sufriendo en estos momentos en todo el planeta Tierra, todas las personas que están huyendo muchas veces de sus países, que están viviendo situaciones difíciles. Solamente tú conoces el corazón de cada ser humano, que es creación tuya, a tu imagen y tu semejanza. Te entrego este día y esta hora por medio de tu amado Hijo Jesucristo y con el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. El título de la predicación es Testificando al mundo de Jesús. Testificando al mundo de Jesús. ¿Cuánta necesidad tenemos de Dios? Y yo creo que el problema número uno que tenemos en nuestros hogares, en las vidas de cada hombre, de cada mujer, de cada cónyuge, de cada hijo, de cada familia, es la ausencia de Dios, que lo hemos venido hablando últimamente. Hay una canción que ha impactado mucho mi corazón desde que la escuché, que la titula ella Iglesia. Y quiero traer a colación esa letra, porque esa letra impacta o debe impactar nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender y comprender lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Dice la letra de esa canción, dice: mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción y que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Se agota. ¿Recuerda cuando no estabas en mis brazos? Llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida. Te abrí nuevas puertas. Llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Te vas al mundo, no importa lo que suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves, yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, tus mejillas se gastarán de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí, regresa a mí. Esta es un llamado de atención profundamente a través de esta canción para todos los que en determinado momento podemos llamarnos cristianos. Hay muchas personas que se llaman ser cristianas, pero no ha habido ese nuevo nacimiento. Y si no ha habido ese nuevo nacimiento, dice la Sagrada Escritura, que estamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, y no hemos tenido salvación eterna. Hay una urgencia manifiesta
en todo tiempo, porque en todo tiempo la parte fundamental es tu vida eterna. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Dónde vas a pasar a la eternidad? ¿Dónde vas a estar? Esa es una gran pregunta que hoy podemos hacernos. Solamente tenemos dos sitios. Uno con Dios o en el lago de fuego eterno, que está catalogado como la muerte segunda. Y la muerte segunda, después de que el hombre fallece, no tiene ya absolutamente ningún punto de salvación. Anteriormente se nos enseñaba el purgatorio no existe. El purgatorio verdaderamente fue una enseñanza de Dante Alighieri en la Edad Media y en determinados momentos hay algunas personas que creen que existe el purgatorio y que las almas del purgatorio, y oramos por las almas del purgatorio. El purgatorio no existe, no está consignado en las Sagradas Escrituras para nada. Por lo tanto, la urgencia que tiene el mundo es la crisis espiritual y el alejamiento que tiene Dios del hombre. Por eso se hace necesario y importantísimo evangelizar, compartir la palabra. Y la gran pregunta es, ¿tu familia es salva? ¿Tú eres salvo? ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Tu esposa, tu esposo, tus hijos son salvos? ¿Tu mamá, tu papá, tus tíos, tías, primos, sobrinos, toda tu parentela es salva? Yo creo que hay un trabajo urgente que tenemos que hacer dentro de la iglesia y tenemos que hacer en nuestro propio hogar, porque nuestro primer ministerio debe ser nuestro hogar, y preguntarnos si verdaderamente mi esposa y nuestros hijos y toda nuestra demás parentela han nacido de nuevo. Podemos hablar de que, y quiero dar esta parte introductoria porque es importante hacerlo y es importante reflexionar sobre la salvación y el nuevo nacimiento que hemos venido trabajando en la iglesia hace más de 5 años y hay una premura. Quiero que ustedes no tomen en vano lo que Dios ha estado hablando en estos últimos 5 años. Es que es una premura, es una necesidad. El tiempo se está agotando, como dice la canción, el tiempo se agota. Sin embargo, tenemos oportunidades de Dios. No desperdicies las oportunidades porque tú no sabes cuándo es la última oportunidad. Un ganadero se goza de mostrar su hermoso ganado en su campo bien regado. Una joven no tiene dificultades en levantar su brazo izquierdo y lucir los dedos de su mano cuando recién ha recibido de su novio un deslumbrante anillo de diamantes. Todos nosotros estamos orgullosos de aquello que enriquece la vida y agrega significado y valor a aquellos que nos rodean. Dado que Dios hace tanto por nosotros, debemos hablar acerca de Él. Necesitamos hablar de su poder salvador y de todas las bendiciones que vienen a aquellos que confían en Él. El mensaje que recibió el profeta Ezequiel de Dios se relaciona con el tema del testimonio. Y ese es un problema número 1 que tenemos en todas las iglesias. Porque yo creo que la iglesia del Señor no es la que está conformada por toda la cantidad de multitudes que asisten a las iglesias, sino la cantidad de personas que verdaderamente son salvas. Y realmente la entrada es estrecha, pero más que estrecha es aceptar verdaderamente el único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo. Repasemos un poco del trasfondo de la vida del profeta rápidamente. En el año de 597 a.C., el ejército de Babilonia bajo el imperio y bajo el dominio de Nabucodonosor, viajó hasta Jerusalén. Ellos llevaron alrededor de 7,000 dirigentes de Jerusalén como esclavos a Babilonia, actualmente lo que es Irán e Irak. Un joven de nombre Ezequiel marchó en el grupo de los cautivos, fueron prisioneros, estaban siendo prisioneros. Ni 5 años después que llegaron a Babilonia, Dios llamó a Ezequiel para que fuera un profeta. Significa que Ezequiel fue dentro de los cautivos y llevaba 5 años de cautiverio cuando Dios llama a Ezequiel. El Señor se apareció a Ezequiel por medio de visiones extraordinarias. Dios permitió que su nuevo predicador conociera que él predicaría a los otros hebreos que lo rodeaban y guardaría el nombre de Dios delante de ellos. El Dios que llamó a Ezequiel para ser un predicador en el año 592 antes de Jesucristo está tocándonos y hablándonos acerca de la tarea suprema e importante de hablar a otros acerca de Él. ¿Cómo hemos de testificar de acuerdo con Ezequiel? Y es una gran pregunta. ¿Cómo podemos dar testimonio conforme a las directrices que nos va a dar el Señor a través de Ezequiel? Y entro al primer tópico. Hemos de testificar en el Espíritu.
El testimonio del Espíritu como primer punto o una primera clave de este primer tópico. El testimonio del Espíritu. Ezequiel hizo su trabajo bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 3, versículo 12 dice, entonces el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. El profeta escribe, y me levantó el Espíritu. Luego me levantó pues el Espíritu. El versículo 14 dice, el Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. En el mismo versículo se da la descripción interesante de esta manera, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Ezequiel no fue a su trabajo en su propia fuerza, bajo su propia sabiduría y bajo su propia dirección. Ezequiel fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y aquí volvemos a tocar que sin el poder del Espíritu Santo morando en tu vida, va a ser muy difícil, por no decir que imposible, seguir a Cristo y seguirlo y obedecerlo. Porque seguir a Jesús, muchos dicen seguir a Jesús y muchos se llaman ser cristianos, entre comillas, pero en el fondo de su corazón no ha habido un nuevo nacimiento, que esa es la necesidad primaria, la necesidad fundamental de toda la humanidad. Sin Cristo, las personas están muertas en sus delitos y en sus pecados, y verdaderamente sería una de las crisis más grandes poder fallecer y morir sin Cristo. Y nadie tiene la vida contada. Se están muriendo también jóvenes, niños. Se han salvado ancianos ya de 94 años, también han sido salvados por el Señor. Pero hay una crisis, hay una dificultad, hay una necesidad manifiesta, urgente. Es verdaderamente trabajar y orar para que haya un nuevo nacimiento. Recuerden una palabra que hemos venido resaltando en todos estos últimos tiempos, que está en Efesios 1:13. Dice, mas a cuantos oyeron el mensaje. Que sí, ¿cuál es el mensaje? Las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio. La Sagrada Escritura está consignado completa y absolutamente el registro de Cristo, el misterio más guardado por todos los siglos, el Salvador del mundo, que es Jesús. No hay más salvadores, es el único Salvador que puede verdaderamente volvernos a llevar al Padre y verdaderamente ser sanados, limpiados por producto del pecado, que es lo que el pecado ha traído, es muerte en los seres humanos. Entonces, una de las grandes preguntas es, ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿Hacer plata, dinero? Si te vas a dar cuenta, hay mucha gente que ahorita ya el dinero, pues, es decir, que tú no te puedes llevar la 4x4, ni las fincas, ni el ganado, ni absolutamente todo el ropero que tienes en tu closet, en tu armario, la cantidad de zapatos o la cantidad de cosas que hayas podido adquirir en este tiempo. Vana ha sido nuestra vida cuando hemos concentrado todo nuestro ser y toda nuestra existencia alrededor de las cosas que perecen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, dice el Señor. Entonces, aquí hay algo muy importante. Y dice la Sagrada Escritura en Efesios 1:13, que a los que oyeron el mensaje y lo creyeron, fueron sellados por el Espíritu Santo. Aquí se requiere un nuevo nacimiento, no es tan elemental como dice hacer una oración, recibirlo, sino requiere una acción que para mí ha sido un misterio también grandísimo, es el misterio de la salvación, donde interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recordemos que el Padre elige, recordemos que el Hijo redime, y recordemos que el Espíritu Santo santifica. Y las tres personas en un solo Dios verdadero trabajan conjuntamente en el nuevo nacimiento. Y aquí entonces hablamos de algo tremendo, que Ezequiel no fue a su trabajo por sus propias fuerzas, ni su propia fortaleza, ni por su propia sabiduría o dirección. Él dejó que Dios lo guiara. ¿Tú te dejas guiar por Dios? ¿Quién es el que te guía? ¿Cuántas personas acuden a divinos, a brujas, a hechiceros, a que les lean la suerte, a buscar verdaderamente en el horóscopo, a mirar y a vestirme de rosado, de verde, o apuntarle al número, determinado número para apostar a la lotería y tratar de ganarme la lotería?
O los que se cuelgan en determinado momento la matica de sábila, porque la matica de sábila me trae la buena suerte. No, el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Y tenemos que crecer en el conocimiento del objeto de nuestra fe, que es Jesús. Caminar como Él anduvo y ser, papito Dios, conforme tú nos lo mandas, ser santos, caminar en santidad. Entonces, aquí hay una cosa importantísima. Ezequiel, de hecho, Ezequiel escribe 55 veces en este libro acerca del Espíritu Santo que lo dirige. 55 veces está escrito en el libro de Ezequiel y habla sobre el Espíritu Santo que lo dirige. Parece que Dios tenía el control de su vida. Una séptima parte de las referencias al Espíritu en el Antiguo Testamento, ojo con esto, una séptima parte de las referencias al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Ezequiel. La gloria del Señor estuvo sobre Ezequiel, entró en él y le dio un mensaje para que anunciara. Ezequiel 3:24 dice, entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. Como ahorita estamos confinados y encerrados. Ojalá que estemos verdaderamente aprovechando el tiempo para estar en la presencia de Dios, pero lógicamente que el hombre que no ha acostumbrado su vida a tener una relación con Dios, pues difícilmente se va a acercar a Él. Un punto B de lo que hemos de testificar en el Espíritu, hemos colocado la primera, el testimonio del Espíritu, y un segundo punto es un testimonio fresco. Tendremos un testimonio fresco cuando testifiquemos en el Espíritu. A veces nos sentimos como en una laguna estancada. Por lo menos nos pasa a los predicadores y no nos gusta, no tenemos el levántate y anda. Dios puede cambiar todo esto. Cuando le pidamos que el Espíritu Santo nos llene una y otra vez y nos equipe para la tarea, Dios lo hará. Cuando tú te sientas impotente para desarrollar una tarea. Yo me acuerdo en algún momento de mi vida que me sentí impotente también para dirigir a una familia, porque uno no está muchas veces preparado. Y yo me incliné, me lloré y le dije, Señor, no tengo ni idea, ayúdame. ¿Quién no puede uno guiar? ¿Quién es tu ayuda? ¿Quién es tu socorro? La ayuda y el socorro es el Señor y el único que te puede guiar es Dios. Por eso tu guía debe ser Dios. ¿Quién es el que te está guiando actualmente en estos momentos? Y no solamente en estos momentos, en toda tu vida. Tú tienes un mentor espiritual, tienes una persona que te esté guiando hacia Dios, que te aconseje verdaderamente conforme a la palabra de Dios. Aquí hay que analizar y reflexionar muchísimo en esta área. Nosotros muchas veces podemos buscar a personas que traten de aliviar nuestras penas, pero el que verdaderamente alivia nuestras penas es Dios. Por eso necesitamos buscar su presencia. Dios es el único que puede cambiar todo. Cuando le pedimos que el Espíritu Santo nos llene otra vez y nos equipe para la tarea, que Dios nos lo hará. Dios te va a ayudar y Dios nos va a ayudar a ser, primero, los hijos de Dios que Dios quiere que seamos. Dios nos va a ayudar a ser el esposo, la esposa que Dios quiere que tú seas. Dios te va a ayudar a ser el hijo que Dios quiere que tú seas. Dios te va a ayudar a ser el amigo que Dios quiere que tú seas. Dios te va a ayudar a ser la persona que tú quieres. Por eso dice Jesús, tremendamente en su palabra lo reafirma, separados de mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Y todo lo que hagamos será un desastre. Y aparentemente creemos que toda nuestra vida la hemos fijado correctamente y nos damos cuenta que no. Analice y reflexionemos nuestra vida. ¿Cómo es mi vida? Si yo estoy caminando verdaderamente con Dios, si yo lo obedezco, si yo creo en Él, si yo doy un testimonio vivo de Jesucristo. Aquí tenemos muchos problemas en la situación del testimonio. Alguien decía que no estamos llenos de cristianos, sino de cristinos y de cristinas. Hay términos coloquiales, pero independientemente de los términos coloquiales, ¿eres tú un verdadero seguidor de Cristo? ¿Eres tú un seguidor verdaderamente de Jesús? Y no solamente un seguidor, porque Dios no quiere seguidores, Él quiere discípulos. Pregunta, ¿tú eres un discípulo de Jesús? Y yo creo que estamos en estos momentos todos trabajando y buscando primero la misericordia de Dios para que Dios toque nuestro corazón, haya ese nuevo nacimiento para poderlo seguir a Él. El Espíritu Santo nos va a guiar. Y nos va a guiar a todo lo que es Jesús. Va a glorificar, el Espíritu Santo va a glorificar al Hijo.
toda su obra redentora en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos, y quien se encuentra en esos momentos sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí, intercediendo por toda la humanidad, intercediendo por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por tus hijas y por toda la humanidad. Pero ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Estamos buscando a Dios? Entonces, recordemos el tremendo capítulo 47 del libro de Ezequiel. El profeta vio un río que fluía desde el trono de Dios. Las aguas fluían lo suficiente como para cubrirlo todo, luego lo suficientemente profundo como para alcanzar las rodillas, luego la cintura y finalmente para poder nadar en ellas. La plenitud de ese río, siempre fluyendo desde la presencia de Dios, es suficiente para mantenernos frescos en nuestro testimonio en favor de Dios. Y una tercera clave de este primer tópico que hemos dicho, un testimonio del Espíritu. Hemos visto un testimonio fresco porque el que nos va renovando plenamente todos los días es el Espíritu Santo. Un testimonio sin temor. Tendremos un testimonio sin temor cuando testifiquemos en el Espíritu. Ezequiel hubiera estado mal equipado sin el Espíritu de Dios, que da valentía. Pero cuando experimentó la plenitud de la presencia de Dios con él y la mano de Dios sobre él, Ezequiel se convirtió en un testigo poderoso para Dios. El Señor había ya dicho a aquel joven profeta hebreo que él tendría que predicar entre zarzas y espinos y escorpiones, casa rebelde. Y nosotros hemos sido rebeldes. Nosotros nos hemos opuesto verdaderamente a escuchar la palabra de Dios. Nuestra juventud está tan apartada de Dios. ¿Y ¿por qué está apartada nuestra juventud de Dios? Porque nosotros como padres no hicimos la tarea de guiarnos a la verdad con amor. Porque nosotros no cimentamos, no le colocamos verdaderamente las bases sólidas de la estructura del ser humano, es espiritual. Como lo que hizo la madre y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida, que llenas de fe edificaron una sólida base en la estructura de este joven utilizado por Dios que fue Timoteo. ¿Cuál es la estructura sólida de tu familia? ¿Cuál es la estructura sólida de tus hijos? Si no está Dios allí, hemos fracasado y esa casa en cualquier momento se cae. Conforme nos dice la Sagrada Escritura, hay dos clases de hombres y hay dos clases donde uno edifica la casa, o sobre la roca o sobre la arena. Los que edifican la casa sobre la roca es Cristo. Y son los que oyen mi palabra y la ponen en práctica. Aquel hombre que pone en práctica la palabra de Dios lo consideré un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias tremendas, pero esa casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Pero aquel hombre que escucha la palabra de Dios y no la pone por obra, lo consideraré un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron lluvias torrenciales, dieron contra esa casa y esa casa se cayó y fue destruida porque estaba edificada sobre la arena. ¿Cuántos matrimonios están fracasados actualmente? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos traumas en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer, como en los hijos? Porque no me vengan a decir que el hijo tiene que acostumbrarse a la pareja divorciada. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es su estructura, la institución divina, el hogar. En el hogar es donde verdaderamente debemos cimentar los principios espirituales, la ética, la moral, los atributos de Dios. Y miren lo que dice Ezequiel 2:6. Quiero que presten atención a este versículo que es tremendo de lo duro que es. Dice, tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Y aquí también tenemos que entender que la humanidad es obstinada, ha sido terca, ha sido rebelde. La Sagrada Escritura utiliza el término como hemos sido como mulos sin entendimiento, porque no hemos entendido la verdad. Y la luz vino al mundo, y la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. ¿Cuántas veces Dios ha tocado nuestras vidas y lo hemos rechazado, lo hemos dejado? Como dice, el tiempo se agota, como dice la canción de Iglesia.
El Espíritu Santo está listo para darnos también la valentía y quitarnos el temor de anunciar la palabra de Dios a una generación obstinada, rebelde, terca, y que muchas veces nosotros hemos sido los tercos. Muchas veces nuestros hijos también han tenido una terquedad en su corazón, en sus corazones, producto de la falta de sembrar en sus corazones la estructura fundamental del hombre, que es la estructura espiritual. Segundo punto de este tópico, cómo testificó Ezequiel. Entonces, primero con el Espíritu. Segundo, hemos de testificar con simpatía. Y esto primero un análisis rápido, un mensaje para el pueblo. Ezequiel dijo que vivía entre el pueblo. Luego, una declaración sumamente interesante salta de la página. Ezequiel 3:15 dice: así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Recuerden que Ezequiel llevaba ya 5 años de cautiverio. Imagínense 5 años un esclavo. Imaginen ustedes una condición difícil, adversa, en un país adverso, donde manejaba eran Nabucodonosor, los babilónicos, el imperio babilónico. Después va a venir el imperio persa, en toda la parte de la historia. Pero él estaba esclavo. Y significa que estaba con los exiliados. ¿A quiénes iba a testificar Ezequiel? A los exiliados, a la gente que estaba sufriendo, a la gente que estaba atravesando una adversidad tremenda, al mismo pueblo judío que se había olvidado de su Dios y totalmente abatido. Dice la Sagrada Escritura, y totalmente abatido me quedé con ellos durante 7 días. Estaba también afectado su corazón. Ezequiel vio a los miles de personas desterradas desde Jerusalén. Él los vio después de la marcha cansadora de unos 1500 kilómetros a través de las arenas ardientes. Imagínense ustedes atravesar 1500 kilómetros por arenas ardientes. Si uno a veces va en un carro y a las 2 horas y media ya está cansado y le toca buscar parar para que descansar un poco. ¿Te imaginas una travesía a pie, 1500 kilómetros por arenas ardientes? Y fueran llevados cautivos, esclavos. Ezequiel los observó mientras se sentaba a la orilla del río y lloraban. Su corazón se quebrantó por ellos. Qué bonito acá también entender, uno derramar misericordia y consolación, sufrir con los que sufren. Hay veces lo único que uno puede hacer es colocar su hombro y muchas veces llorar con el que sufre. Además de que tenía un mensaje para el pueblo, tenía por segundo punto de este segundo tópico, un mensaje para gente en peligro. Simpatizamos con aquellos que están en peligro espiritual. El pueblo del tiempo de Ezequiel no podía estar cierto acerca del mañana. Aunque a muchos se les había dado el privilegio de establecerse y hacer que Babilonia fuera su hogar, aún vivían en una tierra que podía atacar ferozmente a los extranjeros en cualquier momento. Sabemos en cuanto al peligro del hombre perdido al que enfrenta hoy el cristiano. El viejo enemigo está todavía alrededor buscando a quien devorar, y cuando me digo el viejo enemigo es el príncipe de este mundo, que aún hace que la vida sea miserable para mucha gente. En muchas tierras es peligroso ser identificado como cristiano. Aun cuando sea así, los no regenerados viven en peligro de la muerte eterna. Y yo creo que el peligro más grande es que todos estamos exiliados, porque aún dice las Sagradas Escrituras en Hebreos que en esta tierra caminamos como peregrinos, porque nuestro destino final no es esta tierra. Tu tierra es tu patria, y tu verdadera patria está en volver a la casa de nuestro Padre. Y aquí en la tierra estamos como peregrinos cumpliendo un propósito divino. Y aquí es donde tenemos que entender el llamado de Dios para nuestras vidas. Y una tercera clave de este segundo tópico es un mensaje para el desesperado. Simpatizamos con aquellos que viven en desesperación. Probablemente nunca podremos imaginar el sentimiento que corría a través de las vidas de los padres y de los hijos que habían sido repentinamente desarraigados de su tierra natal y llevados a la cautividad. Qué desesperación y qué desolación. Significa que nosotros debemos estar también con los humildes y sufrir con los que sufren. Testificar con los que están verdaderamente abatidos. ¿Cuántas personas están abatidas? Tú te imaginas la cantidad de médicos. Me impactaba los médicos de Lombardía, al norte de Italia, que lloraban y se declaraban impotentes ante la cantidad de mortandad y no podían ellos ya qué hacer. Qué cosas tan complejas. La humanidad también está viviendo momentos muy difíciles, momentos adversos,
Momentos que el hombre está completamente apartado de Dios y no es tan elemental como dicen, busquen a Dios, busquen a Dios, busquen a Dios. Sí, tenemos que buscar a Dios, pero tenemos que nacer de nuevo. Ora, tú digas, Señor Dios mío, hazme nacer de nuevo. Dame de tu Santo Espíritu y séllame con tu Espíritu Santo para poder seguirte, para poder ser guiado por Él, para poder buscar tu presencia, tu rostro, para decirte, Señor, yo no puedo hacer las cosas, ayúdame. ¿Y de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda y mi socorro vienen del Señor, creador del cielo y la tierra. El tercer punto que vamos a mirar, o el tercer tópico es, hemos de testificar contra el pecado. Y así a la gente no le guste, el pecado es pecado. La fornicación es fornicación, el adulterio es adulterio. La pornografía es la pornografía y está catalogada también como pecado. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece el divorcio. ¿Y por qué, hijo mío, has traicionado a la mujer de tu juventud? Cuántas traiciones, cuánta rebeldía, cuánta apatía, cuánto pecado hay en la humanidad, cuánto pecado hay en nuestras vidas, cuánto pecado hay en nuestras familias. Examinemos nuestros pensamientos, examinemos nuestra forma de hablar, examinemos nuestras acciones, aún nuestras omisiones. Aparentemente podemos decir que llevemos una vida tranquila, pero muy en el fondo hay mucho pecado en la humanidad y en el ser humano. Dios dijo a Ezequiel, los amonestarás de mi parte. El Señor es directo y claro. Él dice que hemos de hablar en contra de los estragos que produce el pecado. Miren estos textos bíblicos tan tremendos lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículos del 4 al 9. Dice, otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas, seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. ¿Y saben qué me pone a pensar esta palabra? Que la rebeldía está en nuestra propia casa. Fíjate que dice, no los mando a un pueblo extraño, los mando con los suyos. ¿Cuál es el primer ministerio que tenemos en nuestra casa? En nuestro hogar. Y muchas veces el esposo, la esposa, hemos sido rebeldes, obstinados. Nuestros hijos muchas veces rebeldes y obstinados al recibir la palabra. No los hemos guiado porque nosotros tampoco hemos tenido un encuentro verdaderamente con Dios y no hemos sabido cómo hacerlo. Y en este tercer punto miro una clave, porque el pecado es engañoso. El pecado es engañoso, hay un engaño, usted no se la sabe todas. Debemos decirle a la gente que la verdad, uno no puede llegar y decirle la verdad, cuando usted tiene relaciones sexuales sin casarse, sin matrimonio, conforme lo ha establecido Dios en su palabra, es fornicación. Cuando una persona tiene relaciones sexuales con una persona diferente a su cónyuge, eso es adulterio y hay que llamarlo por su nombre, por lo que bíblicamente lo dice. Una persona que mira pornografía y se masturba, eso va en contra también de la ley de Dios, porque el cuerpo no fue hecho ni para la fornicación, ni para las inmundicias, ni para la pornografía, sino el cuerpo fue hecho para el Señor. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Y esto no significa que también tengas la plenitud, porque Dios estableció el matrimonio para que el hombre y la mujer fueran uno solo, y aún se satisfacieran el uno al otro y fueran una unidad. Y al pecado hay que llamarlo pecado. El que está diciendo mentiras miente, el que engaña, engaña, el que es corrupto, el que lleva doble contabilidad. Hay gente que se llama ser cristiana y lleva doble contabilidad. Hay gente que lleva la cristiana, hace trampas. La gran pregunta, ¿qué testimonio podemos hablar de Jesús? El pecado engaña, y hay que decirle a la gente, el pecado engaña y es terrible. La pandemia más grande que tenemos es el pecado. Una segunda clave, además de ser engañoso, el pecado es siempre peligroso. Si hay algún peligro que tú puedas caminar, es al borde del pecado. Caminando al borde de que te caigas al abismo, que es el pecado. Lo que parece bueno puede ser una red para nuestros pies y una trampa para nuestras almas. Las drogas,
engañan a millones de personas. ¿Cuántas personas están flageladas por las drogas en nuestra ciudad, en Tunja, en Boyacá, en Colombia? Colombia, pues, ¿qué hablar del narcotráfico si el narcotráfico ha sido un pecado grandísimo en Colombia? Y su efecto que ha tenido sobre todas las generaciones. Aún en el dinero fácil y todas las familias que están afectadas por la droga. El alcohol aniquila a aquellos que beben. Boyacá no es la excepción. Aquí en Tunja tenemos un problema, pero muy fuerte, de alcoholismo. Y tenemos muchos jóvenes de 21, 22 años, aún mucho más jovencitos, 12, 13 años, alcohólicos. En el mundo, ¿cuántas personas están dependiendo del alcohol? La rebelión trae la ruina, el pecado engaña. Lo que parecía bueno para Adán y Eva en el paraíso llegó a ser la destrucción de la raza humana. El pecado es tramposo. Y ojo con esto, además de que el pecado es engañoso, además de que el pecado es siempre peligroso, el pecado es destructivo. Destruye al pecador. Dios le dijo a Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y otra vez, la impiedad del impío será sobre él. El pecado que nos engaña, pronto nos destruye. Por eso es que hay que hablarle a las cosas claras y no permitir el pecado en nuestra vida, ni el pecado en nuestro hogar. Que el pecado es un desastre. Es la pandemia de lo que nosotros debemos cuidarnos del pecado. Estar alerta. Ustedes están alertas ahorita cada vez que salen a la calle con sus tapabocas, con su gel, bañándose las manos continuamente, desinfectándose completamente la ropa. Tenemos unas medidas cautelares, como dicen, unas medidas de prevención frente a la pandemia, pero ante el pecado. ¿Está alerta usted ante el pecado? Hay muchas personas que dicen, no entre, cuídate ahí, quédate ahí. No tienes tapabocas, tienes que colocarte el tapabocas, tienes que andar con tus guantes, tienes que mirar de una manera con asepsia, que tan pronto llegues de la calle la ropa directamente para la lavadora. Y tú báñate. Fíjate cómo tenemos nosotros una prevención frente a las cosas de una enfermedad del mundo. Claro, es una pandemia que está quitando la vida, pero el problema número uno es que el pecado te mata y te lleva a una muerte eterna, separados de Dios eternamente, que es la muerte segunda. Y entro al cuarto tópico. Hemos de testificar con o sin éxito. Dios dijo a Ezequiel en aquello que ellos podían oír o no. El profeta tenía una audiencia mezclada, pero tenía que testificar a pesar de todo. Algunos aceptarán el mensaje de Cristo. Hemos de testificar aun cuando algunos pueden no recibir el mensaje. Creemos que la palabra de Dios cumplirá su propósito como el Señor dijo que lo haría. Hoy a través de este medio nos están mirando en muchos lugares del mundo. Me están mirando en Nicaragua, están mirándome en el sur de Colombia, en el sur del continente y en muchos otros sitios que Dios ha permitido que la palabra se extienda y no tenemos ni idea a cuántas personas puede llegar. Dios va a añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Dios cumplirá su propósito como el Señor dijo que lo haría. En Isaías 55:1 dice, vengan las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. Hablamos a los ricos, hablamos a los pobres, hablamos a los jóvenes, hablamos a los ancianos. Testifiquemos y dejemos que Dios haga su obra en cada vida. Todo esto nos anima y entusiasma. El pueblo de Dios y su iglesia son sus testigos. Somos testigos de Jesucristo por todo lo que Él ha hecho, hace y hará. Somos como atalayas en el muro. El mensaje de Dios nos ha sido entregado. Ojo con esto, el mensaje de Dios nos ha sido entregado para que lo demos a todos aquellos que lo recibirán. Dios quiere que seamos fieles con su mensaje de vida eterna. Por eso nuestra gran responsabilidad en nuestro momento de pandemia, por favor, reunámonos con familia, oremos, clamémosle a Dios, abramos las Sagradas Escrituras, empiecen ustedes a estudiar, empecemos a estudiar por el Nuevo Testamento, abramos todos los evangelios, empecemos por Juan, primera de Juan, leamos los salmos, los proverbios, reunámonos en familia, pidámosle a Dios y clamémosle a Dios por un nuevo nacimiento, que podamos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Iglesia, repasando y recapitulando estos puntos de testificar, porque el tema de hoy es cómo hemos de testificar de acuerdo con Ezequiel. El primer tópico fue tenemos que testificar en el Espíritu. El segundo, hemos de hacerlo de testificar con simpatía, llorar con los que lloran, consolar a los que están abatidos. Tenemos que testificar contra el pecado. Aquí tenemos que ser firmes
Y por eso Dios le dio un espíritu de denuedo, de valentía a Ezequiel para hablarle de frente a la gente y decirle que está en pecado y que su vida, el pecado te trae la muerte y la muerte eterna, que es lo más, esa es la debacle más grande, esa es la hecatombe que tiene el hombre actual, la hecatombe espiritual. La gente necesita de Dios, tu vida necesita de Dios, tu esposa y esposo necesitan de Dios, tus hijos necesitan de Dios, nuestras familias están necesitados de Dios. El mundo está necesitado de Dios. No perdamos la gran oportunidad que hoy tenemos de recibir a Cristo. Por eso la importancia de testificar, ser testigos de Jesucristo, de verdaderamente que nuestra familia sea el primer ministerio. Allí es donde tenemos también que clamar y trabajar poderosamente para que verdaderamente ellos sean salvos. El cuarto punto es que hemos de testificar con éxito o sin éxito. Y como conclusión, iglesia, traigo unos mensajes de la palabra de Dios. Yo concluyo el texto bíblico con lo que dice en Juan 11 del 4 al 15 y Juan 7 del 37 al 38. Juan 11 del 4 al 15 dice: como tenía que pasar por Samaria, Jesús llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da la vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y miren la contestación de Jesús: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Y en Juan 7, 37, 38 culmino: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Padre, mi Señor Jesucristo, quiero darte gracias por este tiempo y por esta necesidad que apremia en el día y en estos días, Señor Dios mío, y todos los tiempos. La necesidad de hablar de Dios, de trabajar para el reino de Dios, de hacer discípulos. El hombre vino a la tierra, fue a glorificar a Dios. El hombre vino a la tierra para anunciar las buenas nuevas, a Jesucristo, al único Redentor y el único camino que nos puede llevar al Padre. Oro porque verdaderamente la iglesia está dormida. Nosotros nos hemos olvidado de Dios. Estamos tan apartados de Él que nosotros nos hemos hecho fuertes en nuestros razonamientos. Hemos cambiado la gloria por nuestros sentimientos. Dice que a veces Dios viene por las noches, vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando de cosas vanas. Si la televisión, las modas o la fama, has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte. Mi anhelo es usarte. Que muestres ¿qué? Mi gloria. Llenarte de unción el Espíritu Santo y que rebose tu copa. Que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota, se agota. Señor, se nos está agotando el tiempo. Y sé que tu paciencia es para que el hombre se arrepienta. Derrama misericordia en mi vida y quiero orar por la iglesia, quiero orar por cada creyente, quiero orar, Padre dentro del cielo, para que avives el fuego, para que seamos valientes y para que hablemos a esta generación de frente, que si no quieren escucharnos, que la ideología de género, cómo hemos sacado a Dios de nuestros colegios, cómo sacamos las Sagradas Escrituras, cómo ya no leemos lo vano.
pero no leemos la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oro porque en la iglesia se recupere y sea restaurado en tu corazón y en tu vida el testificar de Jesucristo. No solamente el de hablar, porque uno habla también con su testimonio de vida. No somos perfectos, pero Dios nos levanta y nos fortalece y nos ayuda a caminar en esa santidad, que caminemos, pero que testifiquemos de Jesús. Oro por el nuevo nacimiento en tu vida, en tu cónyuge, en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tus nueras, en tus yernos, en tus padres, en tus tíos, en tus sobrinos y en toda tu parentela. Oro porque la necesidad número uno que tiene la humanidad es recibir a Cristo en su corazón y testificar de Él y anunciar las buenas nuevas. Oro para que la iglesia reaccione. Oro para que en este tiempo de pandemia en sus hogares verdaderamente se convierta el centro de la predicación, el centro de la oración, buscando a Dios, porque Él es el centro de todo, Él es el que nos da la vida. Jesús es el que reparte, nos puede limpiar de todo pecado y hacer que nazcamos de nuevo. Y conforme lo dice la palabra, una vez nacido de nuevo y el Espíritu Santo guiándonos, que habite corporalmente la palabra de Cristo con toda su sabiduría en todo vuestro ser. Canten salmos e himnos. Alabemos a Dios y adorémoslo. En tu nombre, Cristo Jesús, te entrego este tiempo y esta hora, por medio de Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén. Papito Dios, si tú por primera vez estás hoy escuchando este mensaje, si tú te verdaderamente estás diciendo, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Necesitas recibir a Cristo y creer en Él. Inclina tu rostro y repite conmigo, Padre de mi Señor Jesucristo, en esta noche y en esta hora, yo te abro las puertas de mi corazón, para que entres en mi vida y te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Yo te pido, Señor Dios mío, yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, siendo Dios, te hiciste hombre por mí. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú moriste en la cruz del Calvario y cargaste con todos mis pecados para darme salvación y vida eterna. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú, Señor Jesucristo, resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras por el poder de Dios. Padre de mi Señor Jesucristo, en esta hora me arrepiento por todas mis desobediencias, rebeliones, malos pensamientos, malos actos, por toda mi incredulidad y por todos mis pecados. Y te pido, Padre, que me perdones. Que la sangre poderosa de tu Hijo Jesucristo me perdone y me limpie de todo pecado y de toda mancha. Y Señor Jesucristo, en esta hora te abro las puertas de mi corazón para que entres en mi vida, para que te conviertas en mi único Señor y mi único Salvador. Hazme conforme a tus propósitos y envía a mi corazón y a mi vida a tu Espíritu Santo para poder rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. Gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva vida que me das y por esta salvación que me brindas. Amén. Me despido y oro porque el tiempo se agota. No perdamos la oportunidad de seguir a Jesús, que es lo más maravilloso que el hombre pueda experimentar, aún en el sufrimiento, aún cuando Ezequiel fue mandado y lloró con su pueblo, exiliado y esclavo, caminando por más de 1500 kilómetros por las arenas ardientes. Y les habló de Dios, y les testificó de Dios, y les dijo su pecado para que se arrepintieran y produjera frutos dignos de arrepentimiento. Arrepiéntete y busca a Dios de todo corazón. A todos ustedes, yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Dios los llene de su presencia y de tu Santo Espíritu. Los amo en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.